Volvemos en minuto 90, segunda parte de nuestro programa, cuestiones institucionales y que le atañen y muy de cerca a la afición blanca, a la masa social jienense, hoy además con documentos en exclusiva que van a esclarecer muchas de las preguntas que se hace el socio y el usuario del Estadio de la Victoria. Javier Márquez, concejal de urbanismo, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo está el concejal de urbanismo en una semana en la que se ha hablado pues muchísimo del estadio del Real Jaén? Yo bien, yo tranquilo, yo en cuanto a la tranquilidad de haber realizado las cuestiones que yo tenía que resolver o lo que fuera, ¿no? Y ya está, pero bueno, yo estoy bien, yo estoy tranquilo perfectamente. Ha dicho el concejal que los tweets no tiene ningún problema en contestarlos, así que los tweets que se han ido enviando vamos a ir sin ningún tipo de veto y sin ningún tipo de exclusión, preguntárselos. Pero antes vamos a ver precisamente el estado que presentaba ayer el Estadio Municipal de la Victoria con los más de 4.000 aficionados que fueron a ver el encuentro del Real Jaén. Pues ahí vemos la preferencia, que es sin lugar a dudas la grada que mayor número de aficionados está albergando tras la campaña de captación de socios durante este ejercicio. Precisamente nos referimos a una zona del estadio que en su comparecencia en minuto 90 el presidente de la entidad comentaba que no aseguraba precisamente la seguridad de los aficionados que acudieran a ella. También los fondos despoblados, pero siempre con los fieles. En el sur, Orgullo Lagarto; en el norte, de Norfans, la afición que no le dio la espalda al Real Jaén, más de 4.000 viendo el partido. Y como suele ser habitual, nos gusta siempre pulsar la opinión de los aficionados. Obviamente la pregunta de esta semana era el estado del Estadio Municipal de la Victoria en nuestra sección El fútbol es del pueblo. Es probable, es mentira, que no lleva tantos años que no, vamos, no se corresponde en el estadio anterior que hay. Como ya sabemos que tiene deficiencia de principio, pero que el mantenimiento sobre todo, que parece ser que no hay, ¿no? Estaba mirando los palcos y veo algunas cosas, pero en fin, hay por todos lados que mire hay defectos. Lamentable porque esto se está dejando cada vez más y cualquier día puede suceder cualquier cosa y la verdad nos podemos meter en una ruina, pero todo, no el club sino todo, aquí el club es de todo y todo nos puede buscar una ruina. Y la parte aquella allí que está lloviéndolo allí está fatal y las grietas que hay aquí detrás, eso hay una grieta así de grande, a ver. Pésimo, muy mal cuidado, mal el mantenimiento, se ve fatal y para los años que llevamos con él no debería estar así. Si se supone que el ayuntamiento que tiene la referencia, pues que lo arreglen, es lo que yo creo, porque es una pena para el nivel que tenemos aquí, no nos merecemos lo que tenemos. Pues es la voz del aficionado que en su mayoría, concejal de urbanismo, piensa que es el ayuntamiento. Y no es cierto. Vamos a ver, el ayuntamiento la única culpa que tiene es de haber encargado el campo de fútbol a la Junta de Andalucía y haberlo pagado. El ayuntamiento recibió el campo de fútbol en el año 2001 y prácticamente a los días le dio un usufructo a Real Jaén. ¿Eso qué significa? Pues que el uso y el mantenimiento en exclusivo de ese campo le corresponde a Real Jaén y además porque así viene establecido hasta en el pliego y en el usufructo que se dio. Efectivamente existe unas deficiencias que son públicas y notorias y cuando yo entré a tomar posesión yo tuve que resolver dos problemas de Real Jaén en un primer momento. El primero, lo del protocolo de Real Jaén, porque Jaén en 15 días desaparecía si no conseguía algún tipo de financiación. Y lo segundo, hacer las reclamaciones de garantía del campo de fútbol, puesto que yo veía que es que se dejaba y es que podía prescribir. Y por tanto hice las reclamaciones de garantía, ¿no? Y después ya la Junta contestó, es decir, las empresas han contestado, es decir, que se han hecho en tiempo y forma. El problema que hay, bueno, pues que yo sé que nosotros dimos un campo de fútbol en perfectas condiciones y recibimos un campo en malas condiciones. ¿De quién es la responsabilidad? Porque ahí hay una culpabilidad que es clara. Bueno, pues si existe una mala construcción, digamos por mal diseño, digamos por mala ejecución, por mala dirección de obra, por lo que sea, pues será de la Junta de Andalucía que nos dio el campo de fútbol que nosotros le pagamos con dinero de curso legal. ¿Que es por culpa del mantenimiento del campo de fútbol? El ayuntamiento no ha sido el que tenía ese usufructo, era Real Jaén. El Real Jaén era el que tenía el mantenimiento del campo de fútbol. Entonces la responsabilidad sería de Real Jaén. Es decir, esto es como si uno tiene un piso, lo compra y lo alquila.
y resulta que a los 5 años, a los 3 años, cuando termina el contrato, se lo devuelven destrozado. La culpa podría ser, si el edificio es que está mal, de la construcción, y si es que dentro no te lo han cuidado, del inquilino, pero no del propietario que está afuera, ¿me explico? Entonces, eso no es una responsabilidad del ayuntamiento. El ayuntamiento lo que sí tiene la responsabilidad de exige la garantía, cosa que hicimos en tiempo y forma. Bueno, hay que destacar, en primer lugar, que el estadio lo paga el Ayuntamiento de Jaén, lo construye la empresa EPSA, actualmente Abra, de la Junta de Andalucía, y que el Real Jaén, como usufructuario, lo que tiene es la obligación de la conservación y del mantenimiento. En 10 años existe la posibilidad de reclamar antes de que prescriba. Sí. Y creo, me consta, que una de las primeras actuaciones del equipo de gobierno en 2011 fue precisamente iniciar esa reclamación ante el órgano competente, que fue la Junta de Andalucía, para evitar que prescribiera. Eso fue así. Sí, además señor Valdivieso lo ha dicho expresamente, de que prácticamente 1 mes o 2 meses antes de que prescribiera es que le mandé yo la misiva. Claro, si acababa de llegar y veía que realmente yo era aficionado a Real Jaén, yo iba, etcétera, yo veía las cuestiones y veía que iba a prescribir, pues lo primero que hice fue entrar. La segunda actuación que yo hice fue pedir la garantía al campo de fútbol, y contestaron toda la empresa, o sea que contestaron. ¿Y lo va a arreglar la empresa? Vamos a ver, la Junta de Andalucía y Ferrovial lo que dice es que es una responsabilidad clara de falta de mantenimiento del campo de fútbol. No de que esté mal hecho. No de que esté mal hecho. Ellos se quitan esa responsabilidad. El Real Jaén, por otra parte, lo que dice es que existe una mala ejecución del campo de fútbol. Y los técnicos municipales dicen que existe de las dos cosas. Es decir, que existe, o entienden que existe una mala ejecución del campo de fútbol, que por tanto la responsabilidad podría ser de la Junta de Andalucía y de las empresas que intervinieron ahí, ¿vale? Pero también establecen de que existen cosas que son de la falta de mantenimiento del campo de fútbol. O sea, existe una doble responsabilidad. A día de hoy, ¿de quién es el campo? Vamos a la situación actual. ¿De quién es este campo municipal de La Victoria? Vamos a ver. El campo municipal de La Victoria, la titularidad la tiene del ayuntamiento, el uso es de Real Jaén, como se ve, ¿no? O sea que no tiene otra historia. Hace 4 años, insistimos, vamos a ver imágenes, unas imágenes que precisamente es el Real Jaén, quien en su página web oficial, realjaén.com, de hecho las hemos rescatado tal cuales para que se vea el membrete. Esto está tal cual en la página oficial del Real Jaén. Ahí aparecen estas imágenes aberrantes, donde se ve, bueno, pues un estado deplorable de una construcción que, bueno, sorprende que sea nueva. Sí, ahí lo que la Junta de Andalucía dice es que existen unos corrimientos de tierra, porque no se han cuidado los invernales, y por tanto existen unas filtraciones de agua en esa zona, y por tanto esa zona concretamente es de relleno y la tierra se está moviendo. Eso es lo que prácticamente hace que la Junta de Andalucía le eche la culpa al mantenimiento, que es de Real Jaén en este caso, ¿no? Es decir, precisamente porque dice que no se han cuidado los invernales y por tanto está habiendo una filtración de humedad. Yo quiero decir una cosa, eso corresponde a la estructura del muro perimetral y por tanto a la parte que existe detrás del graderío. El graderío tiene otra estructura diferente, quiere decir que la preferencia como tal tiene otra estructura que no se ve afectada por ese muro. Lo que está deteriorado, en definitiva, es la explanada que hay detrás de las gradas de la preferencia, pero las gradas no están para nada afectadas, sería el muro. Entonces, la Junta de Andalucía lo que dice es que el Real Jaén, entre otras cosas, no ha mantenido los invernales y están causando una humedad que está haciendo que haya un corrimiento de tierra, porque esa parte donde está esa explanada, eso está relleno de tierra. Luego veremos precisamente esos informes. También choca, viendo las fotos, hemos visto una cantidad de basura tremenda, ¿no? Si es el Real Jaén el que tiene la conservación y el mantenimiento, eso se ve bastante sucio. Hombre, y sobre todo hay cosas estructurales y cosas no tan estructurales. Es decir, en lo que pueda ser de Real Jaén, por ejemplo, hay cosas que se ven que están más bien en la tribuna. También, por ejemplo, en la tribuna se ve que en algún momento... Ahí, por ejemplo, esa basura, ¿eso a quién le corresponde quitarla? Eso le corresponde a Real Jaén, porque dentro realmente el dominio es de Real Jaén, ¿no? Entonces, esas cuestiones le competen al club. Pero, por ejemplo, también para descargar también en el club, porque es obvio que los técnicos dicen que ahí hay una doble responsabilidad, es que nosotros vemos que los pilotes es que no descargan en el suelo. Es decir, teóricamente los pilotes tendrían que descargar en el firme. Esos pilotes están colgantes, pero están colgantes desde el primer día, o sea que no están realmente
pegado al suelo desde su primer momento. Entonces también por eso los técnicos, y que teóricamente según el proyecto a lo que está ejecutado hay menos pilotes de lo que realmente viene en el proyecto. Por eso también los técnicos municipales le achacan a la ejecución de aquella zona, es decir, le achacan a las dos cosas. El presidente hace 2 semanas aquí decía que no podía garantizar la seguridad de los aficionados de preferencia. ¿Hay algún informe municipal de técnicos donde hay algún peligro, donde se vislumbre peligro? En definitiva, lo que le preocupa a la afición. Sí. ¿Hay riesgo de cierre y de precinto del campo? No, de cierre y de precinto del campo en general y toda historia no existe ningún riesgo. Es más, yo lo que quiero decirles es que la preferencia, el graderío como tal, está intacto, puesto que tiene otra estructura absolutamente diferente. Eso hace referencia al muro de atrás, porque eso es tierra rellenada y por tanto a la parte de atrás que existen dentro de lo que es el graderío de preferencia. Ahora bien, el viernes pasado yo mandé a un técnico ante la alarma que había generado el presidente y estamos a la espera de que haga el informe, porque si hay que precintar algo, pues se precinta por cuestiones de seguridad, pero a que se le tiene que requerir que lo precinte es a Real Jaén. Que no lo hace Real Jaén, lo haremos nosotros subsidiariamente. Pero estamos hablando de que la preferencia y los graderíos de preferencia, donde la gente se sienta, eso no está en peligro ni mucho menos, ¿vale? O sea, que eso tiene otra estructura diferente a lo que estamos viendo en las imágenes. Bueno, pues insistimos, luego vamos a ir con mensajes de aficionados porque es una cuestión muy seria. Vamos a el origen de los hechos. El ayuntamiento paga completamente la obra, la Junta de Andalucía la construye, el Real Jaén la mantiene. Y tenemos unos informes que vamos a emitir a continuación de la Junta de Andalucía y de Ferrovial. Sí. ¿Nos puede explicar el concejal, mientras vemos los informes, qué se habla en ellos? Porque son informes que no han visto la luz y que son clarísimos, al menos la responsabilidad, tanto el de la Junta como el de Ferrovial, se achaca al Real Jaén. Se achaca al mantenimiento, a la falta de mantenimiento. Ahí los vemos. Que corresponde, por tanto, efectivamente al Real Jaén. Estamos hablando de unos informes, de unos requerimientos que nosotros, como vuelvo a decir, hicimos en el 2011, ¿no? Y entonces, pues, como consecuencia del mismo, todo el mundo puede ver que ahí nadie dice, no, es que esto no se puede reclamar, esto que han pasado la garantía. No, ahí se están reclamando la garantía. Y lo que hace la Junta de Andalucía es decir que existe una falta de mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque dice que por una parte, en la parte de la preferencia, pues lo que he dicho anteriormente, que existen inbornales que han apreciado que están todos los inbornales colapsados, que no se han mantenido para nada y que entonces existe unas filtraciones de humedad que está haciendo que el relleno que existe debajo donde están los pilotes pues se está yendo y se está llevando se ha llevado 2 pilotes, ¿no? Entonces lo achaquen no a una falta de ejecución del estadio, sino la Junta de Andalucía y Ferrovial lo achaca a una falta de mantenimiento. Vuelvo a decir que los técnicos municipales dicen que ahí existe de todo, es decir, que no es obvio que la empresa Ferrovial y la Junta de Andalucía, digamos que no quieren saber nada del asunto, pero es obvio que los informes de los técnicos municipales dicen que existe también unos defectos de ejecución, de construcción, ¿no? Puesto que efectivamente se ve que los pilotes no van al piso, al firme. Después se ven también, pero que no han ido nunca, o sea, que no han estado nunca. Después tampoco se ve que sea la misma estructura la del pilote con respecto a la base que sostiene, que tendría que ser de una sola pieza y no son de una sola pieza, y entonces hace que esos pilotes pues no tengan la fuerza que teóricamente debe tener. Y después también ven que existen menos pilotes en la construcción de lo que estaba teóricamente proyectado. Yo voy a leer un informe firmado por Ana Belén Martínez Parra y por Carlos Cayo Hernández, que es jefa del Departamento Técnico y Técnico de Edificación, insistimos, de la Junta de Andalucía, donde aparece textualmente el informe, que han podido ver en sus pantallas. Se recomienda que se realicen periódicamente labores de mantenimiento oportunas, aparecen esas fotografías que han visto. Determinan en ese informe, existen graves deficiencias en los saneamientos existentes, así como en los abastecimientos de agua del estadio, provenientes de fugas que al parecer hay en las instalaciones, la nula falta de revisión y mantenimiento de las redes de suministro y saneamiento son las causantes. Sobre las fugas de agua, se entiende que son debidas al mal uso y deficiente mantenimiento de las instalaciones y zonas húmedas del vestuario. Insisto, estoy leyendo textualmente el informe de la Junta de Andalucía. No se pueden descartar roturas en la red de saneamiento, adjuntando las fotografías que han podido ver de las zonas afectadas, y
concluye el informe con una falta casi absoluta de mantenimiento, así como de los saneamientos existentes en las inmediaciones con rejillas y suministros atorados en la práctica totalidad de los aparcamientos y en el perímetro evaluado del estadio, lo que posibilita el encharcamiento y penetración del agua en el subsuelo, por las inexistentes o nulas reparaciones ejecutadas en años. Es decir, hablando en cristiano, que aquí la Junta le dice al Real Jaén: nosotros hemos hecho un campo magnífico, ustedes tienen la culpa. Sí. Y no mintamos a la gente, que el campo no está bien hecho. No, el campo no está bien hecho ni de casualidad, porque yo creo que solamente uno puede verse hasta los aparcamientos, como ve que parece como la canción de Rocío Jurado, como una ola, ¿no? Entonces, evidentemente, yo entiendo que el campo de fútbol aquí, pues bueno, pues probablemente está en un terreno arcilloso, un terreno que por tanto tuvieron que haber calculado mejor lo que era la estructura, porque eso tampoco tiene mucho problema, sencillamente que si uno construye en ese tipo de suelos, pues tendrán que calcular mejor la estructura, y es obvio que no es solamente el estadio, es que son también determinados alrededores, y el estadio, esa esquina que hace, eso a mí personalmente entiendo que pudiera tener también parte de responsabilidad Real Jaén, pero el que haya menos pilotes de los proyectados, eso no es culpa de Real Jaén. Es decir, también las cosas vamos a dejarlas claras. Es decir, a mí me pueden decir que, por ejemplo, ha podido haber humedad del campo de fútbol hacia afuera y por tanto ha movido la tierra, pero si ahí tenía que haber, no sé, 8 pilotes, no sé qué hacen 4 nada más, tienen que estar los 8, eso no ha sido Real Jaén que se lo ha llevado, ¿no? O sea, entonces evidentemente existe también una falta de ejecución, pues por mucho que la Junta de Andalucía diga que en el fondo lo que está haciendo es quitarse el muerto y decir que lo hagan otros. Pero a mí lo que me interesa decir es que, vamos a ver, eso es un bien municipal, eso es un bien del ayuntamiento, eso es un bien de los ciudadanos. Eso, los ciudadanos han pagado 2.000 millones de pesetas por aquello. Entonces, yo lo único que sé es que ahí existe una responsabilidad. Una culpa que o será del que ha estado dentro del campo de fútbol y que no lo ha mantenido, o de la Junta de Andalucía que no lo ha ejecutado bien. De uno o de otro. Pero lo que no es la culpa de un tercero, es decir, la culpa no puede ser del ayuntamiento, que no ha utilizado el campo. El ayuntamiento es culpable de pagarlo. De pagar esa chapuza. Efectivamente. No de otra cosa, esa es la culpa del ayuntamiento. Es la gran culpa que se le puede echar de haber pagado con dinero del Banco de España y que el estadio esté en las condiciones en las que esté. Evidentemente, si ellos no se ponen de acuerdo de quién es responsable, pues lo dirá el juez y hemos terminado. O sea, que tampoco, y dirá que la culpa es de la Junta, que la culpa es de Real Jaén o que es de la culpa de los dos. Lo que no va a decir que no es culpa de ninguno, porque es imposible, ¿me explico? O sea, que eso es imposible. Hemos desgranado el informe, están viendo en sus pantallas, de la Junta de Andalucía. Este que están viendo es el de Ferrovial, que fue la empresa que construyó el estadio. El informe está fechado a 6 de octubre de 2011. Hemos comentado que fue una de las primeras actuaciones del equipo de gobierno municipal, que toma posesión precisamente en junio del año 2011, y de ese informe pues se derivan textos como el siguiente: observar el grado total de abandono de las instalaciones en general y de las cubiertas en particular, obstruidos los sumideros de cubierta y área afectada el lugar de anidación de distintas aves, causa principal de desprendimiento de las chapas, mantenimiento deficiente prolongado en el tiempo y unido a la acción del viento. También comenta Ferrovial, dado el abandono y falta de mantenimiento, desaparición de las chapas que puede perfectamente verse debidas al vandalismo y a la falta de reposición de las mismas, mal funcionamiento de la red de drenaje, en gran parte por la inoperativa ausencia de mantenimiento, y concluye el informe de Ferrovial: un total abandono, patente falta de limpieza y mantenimiento de la misma. En su momento hubieran sido pequeños problemas de fácil y baratísima solución, dado el tiempo transcurrido sin la adopción de ninguna medida de corrección. El coste de los daños producidos y su posible corrección se han multiplicado exponencialmente. Este es el informe de la empresa constructora del estadio el 6 de octubre de 2011, de Ferrovial. Y nos encontramos hace 2 semanas con la visita al plató de Minuto 90 del presidente de la entidad. La pregunta era clara: vemos el estado defectuoso del Real Jaén, el ayuntamiento en tiempo y forma ha reclamado ante la Junta esos vicios en la manera de construir el estadio, se está a la espera de una resolución, como ha dicho el concejal, a nivel judicial, pero el presidente dice que no asegura la seguridad de los aficionados, y ahí es donde se empieza el embrollo. Bueno, no, el embrollo es que si efectivamente está en una situación de riesgo, pues bueno, pues si nos lo dicen, nosotros iremos al campo de fútbol y lo veremos. Se informará y el Real Jaén será el que tenga que cerrar
la parte que corresponde al campo de fútbol si procede cerrar una parte del campo de fútbol. ¿Que no lo hacen por seguridad? Pues lo haremos nosotros subsidiariamente, eso no hay tampoco ninguna cuestión. Lo importante, la seguridad de la gente, es decir, por una parte, dejar claro que la preferencia, la estructura de preferencia, la gente puede mantener sus asientos perfectamente, ¿no? Pero por otra parte, es un poco lo que estuvimos hablando el otro día, es decir, nosotros, la resolución judicial, metemos en el mismo saco a la Junta de Andalucía y a Real Jaén, a la Junta de Andalucía. Es decir, es que ahí o la culpa es de uno o es de otro, y evidentemente la Junta de Andalucía dice que la culpa es mantenimiento, entonces se le echa a Real Jaén, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es cierto y verdad es que en la resolución judicial, que el día de mañana salga, o sale condena a uno o sale condena al otro, pero lo que no vamos a hacer es demandar a uno, no demandar al otro, porque entonces no estamos haciendo nada, porque ahora resulta que, yo qué sé, el juez dice que efectivamente la Junta de Andalucía tiene razón y le echa la culpa a la falta de mantenimiento y ahora resulta que no está demandado el Real Jaén. Entonces no tiene sentido. Nosotros, evidentemente, a las dos partes, las que la asesoría jurídica, los servicios jurídicos, que es quien tiene este tema ya, evidentemente, los que tienen que demandar a uno o a otro. Y en ese camino estamos. Sí. Ya desde hace tiempo, o sea, después de estos informes, después nos pidieron otro informe aclaratorio, los servicios jurídicos a nosotros ya lo reenviamos a ellos, ¿no? Y ya lo tiene todo, ya se lo mandamos a asesoría jurídica hace tiempo. Ahora que ahora haya que clausurar una parte o no una parte, vuelvo a decir que no es de graderío, sino en todo caso por cuestiones de seguridad, la parte por donde está el muro afectado. Bueno, pues si se tiene que tomar esa medida, que los técnicos lo digan y se le dirá a Real Jaén, y si no lo hace Real Jaén, pues lo haremos nosotros y ya está. El jueves hubo una reunión con el presidente del Real Jaén. Una reunión que se ha hecho famosa, porque se han comentado cuestiones privadas. ¿Qué le pidió el presidente al concejal de urbanismo? Hombre, pues privado, yo creo que al concejal de urbanismo no le tienen que pedir nada. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque yo todas las mañanas miro a mi hijo y evidentemente yo lo que pretendo es que el urbanismo en Jaén sea transparente. Y no que nadie se crea que es que ir a ver al concejal de urbanismo es para sacar tratos de favor o cosas de este tipo. Teóricamente yo tenía la reunión para ver los aprovechamientos urbanísticos del campo de fútbol. El día de antes me mandó un mensaje y me dice: mañana va a salir en el diario Jaén algo del campo de fútbol. Bueno, pues ya está, para ver lo que dice el campo de fútbol. Y ya dice que si ya viene el tema en un periódico referente a si el campo está que se cae, que si se va a cerrar, etcétera, etcétera. Y además diciendo que es que me va a mandar un informe técnico de lo mal que está el campo de fútbol. Total, pienso yo, bueno, pues ya han cambiado el objeto de la reunión. Y cuando me viene, efectivamente viene a hablarme exclusivamente de los aprovechamientos del campo de fútbol. Y hombre, yo por sentido común creo que si se está diciendo en los medios de comunicación que se va a cerrar el campo de fútbol, a mí que no me hablen de aprovechamiento urbanístico. A mí que me hablen primero de qué va a pasar con el campo de fútbol y si lo van a arreglar o no lo van a arreglar, o si se van a poner de acuerdo con la Junta de Andalucía, lo van a arreglar o no lo van a arreglar. Porque lo que no tiene sentido es que me digan a mí que van a construir cosas, pistas de paz, de cosas, encima de una cosa que está ruinógena, que se va a caer, que eso no lo entiende nadie. No tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Hay una concesión urbanística para un aprovechamiento que difícilmente se va a realizar, viendo el estado ruinoso. Claro, en un estado deficitario del campo de fútbol. Entonces, pues claro, de lo que se iba a hablar, yo corté la reunión y yo lo que dije era que tuvieran muy claro de que el ayuntamiento iba a reclamar judicialmente o a quien correspondiera, que es a Real Jaén y a la Junta de Andalucía, porque se están echando las culpas al uno al otro. Y que yo no voy a demandar a uno sí y al otro no. Que eso es que lo discuta un juez, es decir, que un juez tendrá que resolver que la culpa es de uno o es de otro. Pero no, en modo alguno, voy a hacer tratos de favor de decir voy a demandar a uno y no voy a demandar al otro. Eso en absoluto, que nadie se lo olvide, porque ese campo de fútbol es un bien de la ciudad de Jaén y no es mío. Entonces, evidentemente, eso es lo que corto. Y lo que corto es que no se tiene sentido hablar de aprovechamiento urbanístico sobre un bien que teóricamente que se cae. Es que es incompatible hablar de una concesión campo de fútbol de un bien que está que se cae, ¿no? Luego hablamos de la concesión administrativa, porque eso también tiene traca, pero durante la semana no suele el presidente de la entidad tener mucha actividad en las redes sociales, en Twitter, pero no sé si ha visto los tuits del presidente, sí, los vamos a reproducir, son tremendos. Comentaba... el señor Márquez: es usted quien tiene que entrar al estadio, hace más de 2 años que estamos en precario, es suyo, municipal, le daré las llaves, usted solito haciendo pública una conversación, acaba de cargarse 93 años de historia. A mí me constaba que el Real Jaén había sido el salvador, con el caso Bruesa,
con el caso de la seguridad social, de esos aplazamientos. Sí. Ahora el Ayuntamiento de Jaén es el asesino del Real Jaén de los 93 años de historia. Eso parece, pero vamos, el señor Teruel tiene que saber perfectamente que a partir de ahora, cuando lo mire a los ojos, ya tiene que saber que no debo tener yo una buena opinión de él, por no decir que la tengo nefasta. En este sentido, vamos a ver, el primero que tuvo que salvar Real Jaén fue el equipo de gobierno, José Enrique Fernández de Moya, el alcalde, a la cabeza, con el tema del protocolo, porque en 15 días, desde que tomamos posesión, 15 días Jaén desaparecía. Y tuvimos que buscarnos la fórmula para que el Jaén se mantuviera. No la buscó el señor Teruel, la tuvimos que buscar nosotros. Y nosotros no nos paga Real Jaén, nosotros no somos socios de Real Jaén, nosotros no somos el presidente de Real Jaén y nosotros no estamos en la Junta Directiva de Real Jaén. Y sin embargo tuvimos que buscar la solución nosotros, no la buscó nadie más. Después, cuando estaba en concurso de acreedores... Ahí vemos las imágenes, por cierto, es famoso juicio con Bruesa. Sí, famoso juicio en el que la gente dirá, bueno, y hay que hacer concejal de urbanismo, que ahí está, ¿no? Estaba con Eugenio Vilches, claro. Es decir, bueno, pues sencillamente, pues porque había dos acreedores muy complicados en ese concurso. Vamos a serio, el Jaén estaba en segunda B, tenía una deuda de 10 millones de euros en un concurso de acreedores. Ese Jaén o ese club en segunda B no sale en la vida de ese concurso, sino llega a ser porque hubo dos gestiones, una muy importante del alcalde con Hacienda y con la Seguridad Social, con el Estado, para ayudar a Real Jaén y por tanto que la deuda pública que tuviera Real Jaén, bueno, pues que votaran a favor en ese concurso, y después había un acreedor privado que con su voto podía hundir también todo el concurso y podía hundir al Jaén en la liquidación, que era Bruesa. Y bueno, y Bruesa no quería saber absolutamente nada, ni del señor Teruel ni del Real Jaén. Y al final me veo yo, porque yo tenía relaciones y conozco tanto al abogado de Bruesa como a los directivos de Bruesa, pues me veo yo negociando con Bruesa para salvar a Real Jaén, que a mí no me compete, que lo compete al presidente, que para eso le pagan. Por eso el presidente dijo que el ayuntamiento había sido crucial y la verdad que ensalzó esa labor salvadora del equipo de gobierno con 4 aristas que en primer lugar tuvo con esa participación de Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, en el Consejo Superior de Deporte, lo tuvimos en minuto 90 cuando el Real Jaén militaba en Segunda División A y las palabras fueron esclarecedoras. Comentaba que el Real Jaén se preocupe de salvar lo deportivo, que institucionalmente ha conseguido salvar su match ball. Luego, con ese aplazamiento de la deuda de la Seguridad Social, donde también tuvo mucho que ver el ministro de Hacienda, el señor Montoro, y sus reuniones con el alcalde de la capital, el caso Bruesa y el tema gasolinera, que parece que se ha olvidado. Sí, el tema gasolinera y después también la reunión que tuvimos con señor Cardenal, con Miguel Cardenal, también cuando el Jaén estaba en segunda división, que necesitaba una ampliación para poder estar en la Liga de Fútbol Profesional, porque si no también el Jaén descendía que no fuera deportivamente, es decir, y en esas reuniones, y por ahí hay imágenes, estamos el alcalde y yo, y no está el señor Teruel, me explico, es decir, entonces, lo que a mí me ofende como ciudadano y me ofende como responsable público, es que el alcalde y yo y Eugenio Vilches hemos tenido que estar en los momentos en que realmente el Jaén desaparecía. Y que me ponga a mí un tuit de eso, o está muy aburrido, que deje el teléfono, ¿no? Es decir, porque es de no tener, sinceramente, ni educación, la más mínima, ¿no? Es decir, y es obvio que él es el primero que tiene que haber estado en esas reuniones. Y es que no estaba en ninguna. Entonces, ¿qué es lo que él ha hecho? Pide la concesión administrativa del campo de fútbol. Y yo pregunto, ¿una entidad con deudas a la Seguridad Social puede recibir una concesión administrativa de un ayuntamiento? Vamos a ver, una sociedad que tenga deudas con Hacienda, con la Seguridad Social, no puede contratar en el sector público. Ahora mismo yo no sé si Real Jaén tiene a día de hoy deudas con la Seguridad Social o con Hacienda, pero lo que a mí sí me consta del mensaje que mandó el otro día es que deben estar bastante mal, ¿no? Porque se le nota mucha desesperación en el mensaje. Entonces, pues claro, esas cuestiones hay que verlas. Le pedía, entre otras cosas, ayuda el presidente de la entidad al consistorio para paralizar el pago de la deuda de la Seguridad Social. Eso siempre se lo encarga al alcalde, o sea que sí, pero que sí, efectivamente. Además, siempre que ha paralizado o se ha llegado a algún tipo de acuerdo, ha sido porque el alcalde ha tenido que intervenir. Pero el problema no es que tenga que intervenir, el problema es que no se le cruce la cara al alcalde. Es decir, si el alcalde consigue que se pueda aplazar por la cuestión social que tiene un club de esta naturaleza como el Jaén, lo justo es que cuando llegan los vencimientos que se paguen las deudas. No que estemos siempre echando la pelota de que vamos otra vez a aplazar, porque no pagan nunca, no. Porque entonces, claro, es cargarse el prestigio de una persona, es cargarse el prestigio de una institución, porque no cumple nunca.
O sea, ese es el problema, ¿no? Entonces, hombre, pues las cosas como son. Hay que tener un poco también de respeto en el sentido de que si uno hace una gestión, gestiones complicadísimas, gestiones a niveles ministeriales, hombre, pues lo justo es también que cuando que se responde, que cuando se tiene que llegar los momentos de pagar, que hay que pagar la Hacienda, se le paga a Hacienda hasta la última peseta, que hay que pagar la Seguridad Social, pues se le paga a la Seguridad Social hasta la última peseta, que había un momento de imposibilidad, bueno, pues ya se podrá ver, pero lo que no puede ser es la pata para adelante siempre, ¿no? Porque entonces ya estamos siempre en el fútbol. ¿Es posible que el Real Jaén solo tenga para llegar a los próximos 2 meses y por eso esté buscando estas concesiones administrativas? Vamos a ver, yo no sé si Jaén tiene para 2 meses, para 5 meses o para 1 año, yo no lo sé exactamente. Lo que yo sí veo es que el tuit que manda el presidente es de mucha desesperación, pero ojo, es que si tiene mucha necesidad de liquidez es el accionista mayoritario, ¿no? Y eso es una empresa privada, porque haga una ampliación de capital. Es decir, lo que no tiene sentido es buscar siempre que el dinero público me pague mi empresa. Eso es lo que no se va a poder permitir. ¿Le ha pedido dinero público para pagar la luz y el agua al presidente? Pero del entregar Jaén? viernes también como entregar dinero público, me explico. Es decir, hay que tener en cuenta que este señor tiene deuda o tiene que sacar el Jaén adelante. Oiga, haga usted una ampliación de capital, como hacen todas las empresas del país. Ya está, y usted paga lo que tenga que pagar, si tiene que pagar a corto plazo. Lo que no puede ser, y lo que entiendo yo que no va a ser, es sacar una concesión al campo para a lo mejor irte a pedirle una hipoteca a una entidad financiera y por tanto, pues ya está, me fundo en 2 años a lo mejor y dejo hipoteca al campo para 30 años y el que venga carré. Y no sería el campo municipal, sino ya de la entidad bancaria que hubiera hipotecado para generar la liquidez para el Jaén en ese supuesto malicioso. Hombre, vamos a ver, es que vamos a explicar las cosas bien. Por mucho aprovechamiento urbanístico que pueda tener el campo de fútbol, ahí no sostiene liquidez a corto plazo. Es decir, el campo de fútbol, partimos de un campo de fútbol que está en malas condiciones estructurales. Vale, primero habrá que arreglarlo. Después habrá que hacer la tramitación urbanística correspondiente por si uno quiere hacer, yo qué sé, pistas de pádel, lo que quiera hacer, me da igual, siempre que esté dentro de las posibilidades urbanísticas del campo de fútbol, que me parece perfecto que esté, en vez de estar abierto una vez cada 2 semanas, es una inversión de 2.000 millones de pesetas, me parece perfecto que esté funcionando todos los días, con cuestiones deportivas, etcétera, etcétera. Pero ¿eso cuánto tiempo se tarda en hacerlo? Vamos a ser también serio, ¿eso que es de un día para otro o eso se tarda años? Eso se tarda años, ¿no? Entonces la liquidez, ¿cómo se obtiene a corto plazo? Es imposible. Es imposible. Entonces, si uno tiene mucha necesidad de liquidez, a lo mejor lo que está esperando es la concesión para irme a un banco, pedir el dinero, pero claro, correr riesgo de que en 2 años te fulmines tú el dinero y ahora dejo otra vez las llaves, como siempre está diciendo, que dejo las llaves, y ahora te deja una hipoteca a 25 años y no se sabe dónde se ha ido el dinero. Es que, vamos. Y el Real Jaén pierde, o sea, en este caso la ciudad de Jaén pierde incluso la titularidad del estadio. No, la titularidad no, pero la concesión administrativa, pues evidentemente supone la garantía de un préstamo. Entonces, vamos, que uno quiere realizar actividades, que uno quiere patrimonializarse, me parece muy bien, pero no a cambio de una huida hacia adelante. Eso no lo vamos a permitir. Vamos, eso que lo tenga claro el Real Jaén, que lo tenga claro su presidente, que no vamos a permitir en ningún momento que esas circunstancias puedan ocurrir. Que si alguien quiere aprovechar el uso del campo de fútbol será pues porque realmente haga algo allí y por tanto tenga liquidez a medio y largo plazo, pero nada de hipotecar estadios que además evidentemente lo único que puede suponer es una carga después para todos los ciudadanos detrás, ¿no? Hablamos de dinero público y se había llegado a pedir que con ese dinero público se pagara el agua y la luz de una entidad privada como es el Real Jaén. Sí, vamos, aquí ha habido ya momentos que se ha dicho que los servicios técnicos sean los que corten el césped, que traten el césped, etcétera, y que después también que el ayuntamiento pague el dinero de Aqualia. Vamos a ver, lo que no puede ser es que el Real Jaén es privado para unas cosas y público para otras. Es decir, el Real Jaén, para los ingresos, el ayuntamiento no tiene nada. Hay robos y tampoco, o sea, y el ayuntamiento nunca obtiene un dinero. Y ahora siempre que hay que pagar algo, lo tiene que pagar la ciudad. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? A mí yo me acuerdo de una amiga que estaba casada y que en plan de cachondeo le decía al marido, lo mío es mío y lo tuyo es de los dos. Y parece que algo parecido, ¿verdad? O sea, que parece que lo suyo, el Real Jaén es suyo y lo que tenga que pagar, pues ya quiere que sea la ciudad la que lo pague. Y hombre, por ahí yo no estoy por la labor en absoluto. Pero hay también un detalle importante, y hablamos de una cifra cercana al 1,3 millones de euros, que es una cantidad del Ayuntamiento de Jaén. Sí, señor.
Sí, señor. del Real Jaén. Es que ahí ha habido una venta de acciones y las ventas de acciones no se han pagado a la ciudad de Jaén. Entonces el señor Teruel, en su día, cuando ya le vendieron las acciones, en la misma escritura dice que deudó con respecto al ayuntamiento de 1,3 millones de euros. Yo creo que tanto exigía al ayuntamiento, lo que tendrá que hacer es empezar a pagar al ayuntamiento, y que a todos los jienenses, que precisamente no anda bien de dinero el ayuntamiento, 1,3 millones de euros. Hombre, lo digo porque si tanta historia de que si voy a dejar las llaves, voy a dejar las llaves, me parece bien que deje las llaves, pero que pague también las acciones. Hombre, no sea que nos deje la cebolla. Bueno, vamos a ver con los tweets, porque está siendo un programa muy seguido y un programa donde el concejal de urbanismo está hablando muy claro sobre una cuestión de actualidad. Y nos llegan mensajes. Dicen por aquí, señor Márquez, cierto es que ha hecho mucho por el Real Jaén, pero no se olvide que a usted sí le compete el Real Jaén. Hacen política. ¿Por qué no dice este señor a quién se le compró esos terrenos y su precio que le costó a los jienenses? Señor Márquez, en vez de buscar culpables, ¿por qué no buscan soluciones? ¿Está el ayuntamiento dispuesto a colaborar con el Real Jaén? El ayuntamiento es culpable de ceder esos terrenos sabiendo que ahí no se puede construir un campo por el tipo de terreno. Vergüenza de informe, menos pilotes descolgados y no se denuncia. No hay culpa del ayuntamiento ni el club ni de la junta, dejen de culparse unos a otros, actúen en serio, tenemos un estadio tercermundista, ¿por qué no se denuncia promotor y constructora? Esa es la tendencia en los mensajes de la afición. Sí, pero vamos, nosotros tenemos totalmente nuestras actuaciones totalmente realizadas y después hay cuestiones que se están diciendo ahí que yo desde luego no lo comparto. Es decir, yo por ejemplo del campo de fútbol puedo pensar que no se puso en el mejor sitio, no desde el punto de vista del suelo, sino desde el punto de vista de que está desubicado. Es decir, el uso que tenía el campo de la Victoria antiguamente nadie lo va a discutir, la vida que le daba a la ciudad nadie lo va a discutir, ¿no? Pero ahora, si un terreno se mueve menos, eso es lo de menos, porque la estructura evidentemente se miden y se piensan para todo ese tipo de cuestiones. Segundo, el dinero público sí, y hay que velar por ella. Nosotros hemos velado por el Real Jaén y a las pruebas me remito, y quien no ha estado presente eran los que tienen que estar, que eran los directivos. Entonces, en esa cuestión no se puede poner en duda, porque es que además las imágenes están ahí, las actuaciones están ahí, las hemerotecas están ahí, y en ese sentido nosotros tampoco tenemos mucha cuestión. Lo que no se puede hacer es siempre con el buenismo, en el sentido de que el ayuntamiento, los ciudadanos siempre tengan que estar pagando lo que son destrozos o son falta de mantenimiento de terceras personas. Eso es lo que no puede ser, porque entonces el ayuntamiento estalla. Es decir, el ayuntamiento por un momento determinado tiene que proteger lo que son sus bienes, y por tanto nosotros ya las reclamaciones de garantía ya le hicimos en su día, y después lo que no puede ser precisamente es que después siempre se pretenda que sea el ayuntamiento el que pague incluso lo que rompen terceros. Si existen culpables, que en este caso existen culpables, que lo paguen esos terceros. Mucha actividad en el hashtag. El ciudadano está harto de la trifulca ante administraciones que pagamos entre todos. Queremos hechos y soluciones. Como siempre pasa en España, hasta que no ocurra una desgracia no harán nada y vendrán los lamentos y los pésames correspondientes. La verdad que la afición está muy, pero que muy sensibilizada con este asunto. Es un asunto muy grave. Sí, sí, y además muy bien hecho. Es decir, es que tenga en cuenta, ya le digo, que es que el primer momento, la segunda actuación que tuvo que hacer solamente entrar y tuvo que hacer el equipo de gobierno fue reclamar la garantía, porque es que prescribían. O sea, es que era una cosa absurda. Es decir, una cosa incluso absurda para la Junta de Andalucía, también lo digo. ¿Por qué? Pues porque si la Junta de Andalucía, que imagino que también habrá pagado la obra, de pronto existen esa serie de efectos, oiga, que le exija la garantía a la empresa con la que ha trabajado, porque la Junta de Andalucía también paga dinero público. Es decir, la Junta de Andalucía tampoco debiera tener problemas de ningún tipo. Es decir, que nosotros pedimos, porque nosotros le hemos pagado el dinero y queremos un estadio en condiciones, y la Junta de Andalucía imagino que también le habrá pagado a las constructoras, a los arquitectos, con dinero público, y evidentemente si le reclama la garantía, ellos lo tienen tan fácil como exigirle a las empresas que lo arreglen. Hemos terminado. ¿Por qué? Porque lo han pagado también, ¿no? Entonces, eso no es una cuestión de trifulca, es sencillamente de que la Junta de Andalucía considera que hay que existir una falta de mantenimiento total por parte del inquilino, y que por tanto no tiene por qué pagar una cosa que entienden ellos perfectamente, o entienden que ellos no son responsables, ¿no? Lo que pasa es que es cierto y verdad que nosotros hemos estado viendo los proyectos y nosotros vemos que faltan cosas, y que por tanto la Junta de Andalucía entendemos que sí tiene que responder. Otro mensaje más, precisamente sobre la captación de abonados. Si quieres meter presión en junio, di que no vas a hacer socios, pero meter a 3.000 y luego decir que se cae. Con la seguridad no se juega, presidente. La seguridad es el tema que más ocupa a la afición. Sí. Y lo ha dicho el concejal. Ahí están esos informes y en principio
el público ubicado en la zona de preferencia no tiene riesgo. Otra cosa son las partes superiores, ¿no? Exactamente, es decir, el graderío tiene una estructura y esa estructura no se ha movido para nada. Después existe las partes superiores, la plataforma que hay detrás del graderío, que eso sí es que es verdad que tiene un relleno y que ese de relleno sí se ha ido moviendo, ¿no? Y ese es el que, en todo caso, los técnicos tendrán que ver exactamente si está afectado o no está afectado, como para cerrarlo o no cerrarlo, que es también la orden que he dado. Pero ya está, es decir, que lo que son los graderíos de preferencia, eso tiene otra estructura diferente. Más mensajes que creo que ya han quedado resueltos, pero nos gusta al tener esa participación de los aficionados que se lean los mismos. Dice, ¿por qué el Ayuntamiento no ha ejercitado acciones judiciales? ¿Por qué no se ha decidido hacerlo desde hace años? ¿Por qué tardó tanto? Porque ya ha quedado claro que sí que ha ejercitado esas acciones judiciales. Nosotros sí lo mandamos ya a asesoría jurídica, sí. Nosotros lo hemos mandado a asesoría jurídica porque nosotros hicimos la reclamación en el 2011, ha visto el informe que viene del 2011, después nos vinieron desde asesoría jurídica para que viéramos las alegaciones que habían hecho ellos. Es decir, tiene una tramitación urbanística, tiene una tramitación, es decir, a partir de ahí de las contestaciones que hacen, después se lo mandan a los técnicos, que los técnicos dicen si la empresa o la Junta de Andalucía y la empresa tienen razón o no tienen razón. Y después han tenido que estar haciendo informes sobre la evolución de los defectos que tiene. Y nosotros, allá por el 2014, en verano de 2014, ya lo tenía, todos esos requerimientos que nos hicieron la asesoría jurídica, lo tiene asesoría jurídica. Y luego otro mensaje que también seguro que piensan muchos aficionados del Real Jaén, aunque obviamente no se trata de este equipo de gobierno o del equipo de gobierno anterior, que fue el que inició precisamente esos trámites para que no prescribiera la obra, nos dice por qué recepciona el Ayuntamiento esa obra en tan mal estado y por qué se elige ese proyecto cuando había otros, literalmente, más baratos y más funcionales. Bueno, yo puedo contestar dos cosas. Eso es ya muy antiguo. Eso es muy antiguo. Yo, ¿por qué se elige un proyecto o no se elige otro proyecto? Yo eso, evidentemente, yo lo ignoro, porque estamos hablando de cosas ya del 99 o cosas de este tipo. Después, ¿por qué se recepciona el campo en su momento? Porque el campo en su momento teóricamente estaba bien. Es decir, todas estas cuestiones que han ido surgiendo han surgido a posteriori, pero para eso están las responsabilidades de garantía decenal, ¿no? Porque se prevé que durante un periodo de tiempo las obras pueden dar problemas que a priori no se ven. Entonces, en su momento se recepcionó por el Ayuntamiento, por los servicios técnicos municipales, por la empresa pública del suelo, después firmó el alcalde de entonces, también firmó el señor Zarría, la entrega del campo de fútbol, y a priori yo creo que la voluntad de todo el mundo era que el campo estaba perfecto, ¿no? Pero evidentemente después el tiempo ha demostrado que tiene defectos de ejecución y después también mantenimiento, porque evidentemente hasta entonces el campo estaba impoluto. Es decir, que en este sentido las cosas que surgen con el paso del tiempo. Lo importante es que lo que a mí siempre me ha sorprendido era que nunca se reclamaba, que surgiendo todo este tipo de deficiencias, nunca se reclamaba. Entonces, pues para mí fue una emergencia, decir prácticamente que se van a cumplir los plazos y que aquí nadie ha hecho nada en este sentido, nadie ha reclamado nada. Y entonces fueron cuando los servicios técnicos municipales, ya digo, un mes o 2 meses antes de que prácticamente llegaran los plazos de vencimiento, fue cuando hice ya todos los requerimientos, pero fue porque durante los 4 años anteriores, que ya era cuando ya se estaba surgiendo todo esto, nadie había reclamado nada, cosa que a mí me sorprendió. Pero bueno, ya se cogió, ya se reclamó, ya se interrumpieron todas las prescripciones y de hecho en los mismos informes pueden ver perfectamente que no se dice esto ha prescrito, nada, pero estuvo a punto. Estuvo a punto porque todo el mundo había hecho una dejación en el fondo de funciones en los 4 años anteriores que a mí evidentemente me sorprendían, ¿no? Tenemos un antecedente en el cataclismo urbanístico, futbolístico cercano, como es el nuevo Arcángel de Córdoba, que se hizo, que fue un completo desastre y que se desmanteló para construir otro encima. Mucha afición de Jaén está pidiendo eso, que se desmantele este estadio y que se haga otro. Yo no sé si hay liquidez, si no hay liquidez, si hay posibilidad por parte de la constructora de reclamarle el hecho de que regane el campo, que lo tiren de nuevo y que lo hagan, o existe la posibilidad incluso que se haga en otra zona de la ciudad viendo el estado de estos terrenos. Hombre, yo creo que las situaciones económicas ahora mismo no disponen la posibilidad de hacer otro tipo de estadio ni nada. Realmente las responsabilidades a las que uno puede incurrir es que arreglen lo mal hecho, lo mal ejecutado, cueste lo que cueste. Es decir, que el estadio tampoco es que esté en malas condiciones en general, sino existen
defectos de falta de mantenimiento en muchas zonas, pero después en la zona donde realmente está dando problemas es este esquinazo de aquí. Claro, eso tampoco es motivo como para cambiar o hacer otro campo de fútbol. Un campo de fútbol, pues es verdad que todos hemos visto fútbol y hemos visto estadios mucho más bonitos y que han costado muchísimo menos dinero. Y si usted me apura, está mejor ubicado. Pero bueno, pero ahora mismo tampoco existe una disponibilidad ni tampoco una prioridad hacer otro estadio de fútbol nuevo ni nada, pues porque el ayuntamiento le cortan la luz por impago, es difícil que se ponga a hacer ni un campo de fútbol ni nada, ¿no? Yo aparte creo que muchos aficionados estaban apuntando durante ese programa que había trifulca entre administraciones de distinto signo político. Da la sensación que no, porque realmente el Ayuntamiento de Jaén lo que le reclama es a la constructora quien le reclama es al Real Jaén, no le reclama al Ayuntamiento. Pero más allá de ese asunto, yo lo que creo es que aquí hay una confrontación directa entre el presidente del Real Jaén y el Ayuntamiento. Es la sensación que ahí me da. Bueno, yo con respecto a los mensajes del otro día está clarísimo. Es decir, es que vamos a ver, es que en el fondo los técnicos municipales que dicen que entiende que existe falta de ejecución y falta de mantenimiento. Eso lo dicen los técnicos municipales. La Junta de Andalucía que dice que existe una falta de mantenimiento. Yo, sin ánimo de polemizar, pues, pero entiendo también a la Junta de Andalucía en el sentido de que aunque tenga, y entiendo que tiene responsabilidad, pero si a ellos los técnicos, las constructoras, le están diciendo que una falta de mantenimiento, ¿en base a quién van a pagar? ¿No? Es decir, que si ellos tienen, el consejero, el delegado, tiene un informe técnico que le están diciendo que la culpa es de falta de mantenimiento, pues entonces ya ellos entienden que es que no tienen por qué pagar, porque la responsabilidad recae sobre el que tenía que haber mantenido el campo de fútbol. Que no hubiera habido usufructo ni hubiera habido absolutamente nada, bueno, pues entonces la responsabilidad a lo mejor podría haber sido del ayuntamiento, pero es que no era el caso. O sea, que hacía un inquilino permanentemente, se le dio un usufructo, hacía un título jurídico, no tenía por qué pagarle nada, vamos, no tenía que más que mantener el campo de fútbol, seguramente porque no haya tenido por la vida azarosa de Real Jaén, por todo lo que se quiera, pero el caso es que no la ha mantenido tampoco en condiciones. Entonces, bueno, ahí existe un cúmulo de circunstancias, ¿no? El cúmulo de circunstancias, ahí nadie dice la culpa del Ayuntamiento de Jaén. Si se ve en el informe, nadie dice que la culpa del Ayuntamiento. Eso es cierto. Se está diciendo que o es de la falta de mantenimiento que lo compete a Real Jaén, o en el fondo es de la defectuosa ejecución, entonces de la Junta de Andalucía, no hay más tutía. Pero no es tampoco un enfrentamiento entre administraciones, ahí hay una cosa en que las dos administraciones están de acuerdo, ¿no? Y es que había una dejada en el mantenimiento del campo de fútbol. ¿Y va a romper relaciones el Ayuntamiento de Jaén con el Real Jaén y su presidente? Con el Real Jaén no vamos a perder nunca las relaciones, con el Real Jaén no vamos a perder las relaciones, pero evidentemente los mensajes que ha mandado el otro día, que me parecen de una falta de respeto, vamos, asombroso, y por una falta de reconocimiento a lo que el equipo de gobierno, a lo que el Ayuntamiento de Jaén y las veces que hemos tenido que estar salvando Jaén en pleno concurso de acreedores, hombre, me parece ya lamentable. Es decir, nosotros con el Real Jaén, no, porque no lo hemos hecho durante estos 4 años, no lo hemos hecho nunca, y entendemos que el Real Jaén está por encima de las personas. Pero es obvio, y yo lo he dicho, que yo cuando vea al presidente de Real Jaén, yo creo que todo el mundo puede saber lo que pienso de él. Y otro asunto importante, porque el presidente de Real Jaén le debe casi 3 millones de euros al Ayuntamiento de Jaén. Sí. Se lo va a exigir porque también el Ayuntamiento de Jaén le puede decir, usted, señor Teruel, nos debe este dinero. Sí, que tampoco se habla de eso, ¿no? Pero que estamos hablando de que tendrá que pagar las acciones de Real Jaén, ¿no? Es decir, que no ha puesto dinero. El que está manejando Real Jaén, que me parece muy bien, pero que pague lo que tiene que pagar de las acciones, ¿no? Es decir, el área de patrimonio, porque eso no es una cuestión de urbanismo ni nada de eso, el área de patrimonio evidentemente es el que tiene que ejercitar la reclamación de cantidad de esa naturaleza, pero evidentemente el señor Teruel, que después muchas veces habla de que si va a venir un proyecto o no va a venir un proyecto, que si se tiene que ir de Real Jaén o no, si lo vende o no lo vende, vamos a tranquilizarnos, que aquí se le debe un dinero al Ayuntamiento de Jaén, y que el Ayuntamiento de Jaén tendrá que cobrarlo, ¿no? Porque estamos hablando de que es dinero público. Y sobre ese asunto, ¿puede el Ayuntamiento de Jaén decir, mire usted, señor Teruel, o me paga ese 1,3 millones de euros o se va de aquí? No, nosotros no podemos decirle a un señor, porque es propietario de Real Jaén 50%. Nosotros lo que le reclamamos es dinero, que además es lo único que necesitamos, es decir, que nosotros acciones no queremos. Nosotros el dinero, y hemos terminado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ninguna titularidad sobre el Real Jaén, la tuvimos en su día, pero actualmente ya no la tenemos, y tampoco es que la tengamos por qué tener. Me explico, es decir, nosotros, él se querrá ir, no se querrá ir, estará mal, bien, regular, me da exactamente igual. ¿Quiere dejar las llaves? ¿No quiere dejar las llaves? Eso a mí yo no entro. Ahora, que usted tiene una deuda con el Ayuntamiento de Jaén, pues tendrá que saldarla, ya hemos terminado. Yo creo que esa es la última pregunta. El tema de dejar la llave.
¿Cómo le sienta al equipo de gobierno que literalmente, y no es una opinión personal, creo que por los hechos anteriormente relatados ha quedado más que constatado, se ha partido la cara porque este equipo tuviera viabilidad, tuvo la inmensa fortuna con un plantel y con una gente muy comprometida de ascender a la segunda división A y de prácticamente salvar esos gravísimos problemas? ¿Cómo le sienta a ese equipo de gobierno que de repente la amenaza sea dejo las llaves? Vamos a ver, él libremente podrá hacer lo que quiera, yo vuelvo a decir, o sea, lo que pasa es que no me parece de recibo que periódicamente la amenaza sea voy a dejar las llaves. No puede ser de recibo, sinceramente, porque es una falta de respeto hacia las personas que hemos tenido que estar trabajando en un momento determinado para salvar Real Jaén. Vuelvo a decir, yo soy concejal de urbanismo, yo no tengo por qué estar ni salvando ni dejando de salvar Real Jaén, ¿vale? O sea, no es mi competencia, a mí no me pagan para eso, el Real Jaén en el fondo es una entidad privada y no tengo por qué estar haciéndolo, y sin embargo lo hacemos con mucho cariño y lo hacemos con mucho gusto. Evidentemente, el que el alcalde haya hecho gestiones sobresalientes para salvar Real Jaén, el que yo me haya tenido también que meter precisamente en cuestiones de salvar Real Jaén y que evidentemente te contesten de esta manera, como mínimo a mí personalmente me sienta fatal. Me sienta fatal, pero es que eso solamente me sirve a mí para aprender para siguientes momentos, pero evidentemente lo que supone es casi una cobardía, porque es como estar siempre amenazando con la misma historia. Es libre de coger, si se quiere ir, no se quiere ir, pero a mí, para irse con dignidad, que pague las acciones y que le venda Real Jaén a quien quiera, pero que pague las acciones a la ciudad de Jaén. Casi 1,3 millones de euros. Últimos mensajes, porque hay que hablar también del próximo rival. Nos dicen por aquí, el estadio entero está partido, es una ruina en Soria, quedaría precioso con tanta piedra. Gran intervención del concejal de urbanismo dando conocimiento de muchos detalles. El estadio del Córdoba no es un buen ejemplo de gestión. Me da la sensación que entre unos y otros el Real Jaén se va a pique y es una pena, la verdad. Lo ideal es tirar todos unidos del carro. Pues vamos a ver, porque la situación es delicada y hemos visto el ejemplo de un equipo prácticamente condenado a la muerte, como es el Jumilla, que no ha cobrado desde el inicio de la temporada, que se han marchado los inversores. El Real Jaén ha estado en coma, ha estado en la UCI, lo ha pasado muy mal, ha sobrevivido de tal manera que casi tuvo la salvación con esa temporada en segunda A, pero vuelven los problemas. En la segunda, ingresos que obtuvo con el Atlético de Madrid, jugando los playoffs, es decir, pero también tuvo malas gestiones, es decir, también el año pasado yo creo que fue un poco suicida, porque también recibió un dinero importante de la Liga de Fútbol Profesional y tuvo el resultado que tuvo. Yo creo que en el fondo el error no radica de lo que ha pasado en los años anteriores, sino de lo que pasó el año pasado. Es decir, fue una huida hacia adelante, de o me la juego a subir o no me la juego. Y ahora, claro, el problema es que no le ha salido bien la jugada, ¿no? Y ahora el problema es que lo tiene que pagar el dinero público, ¿no? Entonces ahí hay que pensarlo dos veces. Después de esa polémica, cuando el señor Teruel vuelva a llamar a la puerta del ayuntamiento, ¿qué se va a encontrar? Pues que lo reciba. No, vamos a ver. Nosotros a Real Jaén lo recibiremos perfectamente, como siempre. Ahora, yo vuelvo a decir, porque yo recibo bien a todo el mundo. Ahora, yo lo que tengo muy claro es que las cuestiones, y sobre todo en urbanismo, negro sobre blanco y con luz y taquígrafo. Porque después pasa lo que pasa. Y yo, evidentemente, yo no estoy dispuesto en ningún momento a que haya oscurantismo, a que se vaya diciendo públicamente una cosa y después en las reuniones privadas se diga otra, porque no estoy yo dispuesto a esas cuestiones, es decir, no es mi talante, no es mi forma de ser. Yo creo que lo importante es que en las decisiones que importan a la ciudad y en las que se puede afectar el patrimonio de la ciudad, pues evidentemente lo que tiene que haber es luz y taquígrafo. Precisamente la perdición del urbanismo es que no lo haya. Y por tanto, el tuit que decía el señor Teruel el otro día, evidentemente es lo contrario a lo que se tiene que hacer en política, que es precisamente que si se va diciendo que se va a hacer una reunión para un tema, después no se diga que se ha hecho otra, ¿no? Se ha hablado de lo que se ha hablado, y se ha dicho lo que se ha dicho, y se ha dicho los problemas que hay, y la responsabilidad que también compete a cada uno. No se puede pensar que el Real Jaén es responsable o es irresponsable, y siempre vamos a estar salvándolo. Pues se puede estar salvando, se le puede estar ayudando, pero el Real Jaén también tiene que responder. Lo que no puede ser es que no quiera o quiera evadir su responsabilidad. Nosotros le podemos estar ayudando en todo lo que precise, le vamos a estar ayudando durante todo este tiempo. Lo que me parece a mí de una injusticia enorme, es que cuando tú dices sí, eres un fenómeno, y cuando dices no, porque ya está en riesgo otras cuestiones, entonces eres el tío más malo del mundo. Hasta ahí, hombre, yo tengo 44 años y ya las tonterías ya hasta un momento. Pues yo agradezco, creo que ustedes también agradecen la sinceridad. Normalmente se pone en tela de juicio pues la valentía y sobre todo
las palabras, hablar claro por parte de los políticos, creo que no se han dado con rodeos el concejal de urbanismo sobre un asunto que está candente en la actualidad. Desde luego ha sido, sin lugar a dudas, la noticia de esta última semana. No ha eludido ninguna pregunta, no ha requerido preguntas, no ha vetado ningunas, nada, incluso ha contestado a las preguntas que se le han formulado aquí en el hashtag Más Transparencia. Yo creo que imposible, que está dispuesto y sigue dispuesto a contestar lo que haga falta. Yo todo, o sea, es que realmente esto no es mío, o sea, es que el puesto que yo tengo es que no es mío, y yo bastante con que me despierto, como he dicho antes, mirándole a los ojos a mi hijo y saber que no me llevo nada de nadie, ¿me explico? Entonces, claro, en este sentido, yo lo quiero dejar muy claro, a mí, yo las cosas las tengo bastante estudiadas, sé hasta dónde puede ser la responsabilidad del ayuntamiento o no existe responsabilidad del ayuntamiento, no en este tema, sino en muchos otros temas, y evidentemente la gente lo que necesita también es claridad, es decir, lo que no puede ser es que se le diga una cosa y después sea otra diferente, si eso es precisamente lo que en la política ha ido toda una perdición, ¿no? Entonces, pues yo sinceramente, que a mí me preguntan, que me consideran que se puede hacer mejor, peor, que por ejemplo hay otros señores que a lo mejor empiezan a decir si se puede ayudar o no se puede ayudar, pues se puede ayudar hasta donde la ley permite que se pueda ayudar, pero ya pasado la ley ya uno no se puede ayudar, que toma decisiones que puede suponer una hipoteca a los bienes municipales, oiga usted, que son bienes públicos para gastos de uso privado, ojo, todas esas cuestiones hay que verlas, y evidentemente yo entiendo que yo he tenido que estudiar esto bastante tiempo, y que yo puedo responder a todas las preguntas en este sentido, porque mi obligación es informarme y formarme sobre ese tema, ¿no? Ha quedado clarísimo. Saquen ustedes sus propias conclusiones, porque ya tenemos bastante clara la opinión del responsable de urbanismo del Ayuntamiento de Jaén. El fútbol sigue, ya ha confirmado que va a seguir y que no hay riesgo, afortunadamente, para los asientos ubicados en la zona de preferencia. Luego veremos esos informes que detallan y si se tiene que precintar la parte superior de preferencia, pero en principio esa clausura del Municipal de La Victoria parece improbable. Y como el fútbol sigue, tenemos próximo rival. La próxima semana el Real Jaén visitará a Lucan Murcia, y como siempre vamos a contactar con nuestro compañero Carlos Pérez, que aparte nos acompañará allí en la mítica y vieja Condomina para llevarles este partido. Así que cabecera, imágenes de Lucan Murcia, Betis B de ayer. Victoria en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla de Lucan Murcia por 0-1 ante el Betis B. Carlos Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te tendremos allí en ese mítico estadio, vetusto estadio, muchos echan de menos el viejo La Victoria, allí en Murcia han mantenido la vieja Condomina. Eso sí, el Lucan Murcia la ha tenido que remozar para poder albergar sus partidos, y tan solo se habilita la tribuna y el fondo norte de ese estadio. Y volvemos allí, volvemos a llevar el partido en el 106.0 de la FM, en Onda Jaén Radio, con ese afán de servicio público que esta casa desde hace más de 14 años tiene. Y Carlos, ¿qué UCAM vamos a encontrarnos? Porque sin lugar a dudas es el gallito, uno de los gallitos del grupo. El año pasado jugó playoff y el año pasado fue el que infringió la primera derrota de la era Ibar al conjunto blanco. Pues sí, la verdad es que UCAM, un conjunto bastante conocido por la experiencia del año pasado, y uno de los gallitos. A mí es uno de los equipos que más me gustan, al menos sobre el papel. Yo creo que es candidato clarísimo a jugar la fase de ascenso, porque no es ni un descendido como el Recre a lo mejor, que tiene que reestructurarse, ni un Murcia que tiene esa presión tremenda siempre, ni, en fin, no es como otros equipos de los que haya, o un Cartagena que le está costando un montón configurar una buena plantilla, ha tenido que hacer un equipo casi nuevo. El UCAM parte de la base del año pasado. El año pasado hizo una gran temporada, solamente el Cádiz le quitó el campeonato, llegaron a segunda ronda en playoff y fue el Athletic Bilbao B el que de milagro les apeó. Y bueno, pues para esta temporada han reestructurado un poquito el equipo, pero tampoco han hecho excesivos cambios, ¿no? Sobre todo en ataque, que es donde fallaron un poco más el año pasado, porque fueron un conjunto muy sólido atrás, fueron el segundo equipo menos goleado del grupo. Entonces la defensa prácticamente la mantienen, tanto el guardameta Escalona como los defensas son casi los mismos, pero arriba pues les costaba hacer gol, les costaba cerrar los partidos, y bueno, pues es donde han hecho quizá más cambios en su plantilla. Han cambiado de entrenador, han fichado a José María Salmerón, un técnico que bueno, pues ha estado en varios equipos, en Segunda División A, en Segunda B, en el Alavés, en el Fuenlabrada, fue el último en el que estuvo, en el Ejido, hace unos años ha entrenado en el grupo cuarto. Bueno, pues lo han repescado para este ambicioso proyecto,
y ya digo, pues arriba presentan algunas novedades. Sí que es verdad que no les están dando mucho de sí en el sentido ofensivo, porque le está costando bastante hacer gol al equipo de Lucan en determinados partidos. Sí que es verdad que han cogido la racha fuera de casa, porque de los 5 partidos disputados han ganado 3 y los 3 han sido fuera de casa. Es muy curioso porque en casa, en la Condomina, no han ganado. Empataron a 0 en la jornada inaugural contra el Sevilla Atlético y perdieron 0-1 contra el Mérida. Es decir, ni han ganado, ni han empatado, o sea, ni han ganado, ni han marcado gol. En Copa del Rey sí que es verdad que eliminaron en casa al Algeciras, ganando por 2 goles a 1, pero se le han atragantado esos 2 partidos. Es muy difícil que un equipo así pues deje de marcar por tercera vez consecutiva en casa, ¿no? Va a ser complicado porque ya es un equipo que ataca mucho, que te deja jugar muy poco, que te presiona mucho arriba, y bueno, aunque han estado un poco atascados en esa zona ofensiva, pues vamos a ver, ¿no? Desde luego es un rival peligrosísimo. En cuanto a esas novedades que han podido fichar, o los jugadores, ya decíamos que mantienen prácticamente la línea defensiva, con el guardameta Escalona, con Tequio en el lateral derecho, con Góngora, ese lateral zurdo que es de los mejores de la categoría, que además tiene un gran golpeo a balón parado. El Real Jaén ya lo ha sufrido alguna vez, y Góngora además ya ha marcado un gol de falta directa en esta liga, ¿no? No hay ningún jugador del UCAM que haya marcado más de un gol. Los 5 goles que han marcado están repartidos. Luego en el mediocampo pues está el viejo conocido Checa, que está a un nivel bastante alto. Han fichado a Fall, el senegalés que estaba en el Linense, que el año pasado marcó 7 goles y que tiene llegada. Luego César Remón, un jugador también con bastante calidad en el mediocampo. Han fichado a Jesús Rubio, no sé si a la gente le sonará, porque Jesús Rubio estaba en el San Roque hace unos años, aparte de que ha pasado por varios equipos, y fue fichado por el Recreativo de Huelva junto con Berrocal, que estaban jugando a un nivel muy alto, y lo ficharon para Segunda División A. Luego ya tuvo menos suerte, jugó en el Nastic, pero es un jugador de mucha calidad. Luego mantienen a Bello y a Nono en las bandas, que son jugadores muy dinámicos, que ya nos causaron muchísimos problemas el año pasado. Sí que es verdad que tienen una baja importante en el medio campo, y es Chavero, el jugador que el año pasado hizo un gran partido allí en Murcia, y que lo ha fichado precisamente el eterno rival, el Murcia, ¿no? Pues esa ausencia parece que la están notando un poco. Y luego arriba pues han renovado la delantera. Recordemos que Hugo Díaz pues era uno de sus estandartes el año pasado, con esos 11 goles que marcó allí. Bueno, pues lo han sustituido tanto a Javi Pérez, creo que era el otro delantero que tenían, y lo han sustituido por 2 delanteros. Uno es Iván Aguilar, que es el que está jugando ahora, que está cedido por el Nastic y que estuvo el año pasado en el San Roque, donde marcó 8 goles. Ayer marcó su primer gol. Y luego Pallarés, también un viejo conocido, pues es el que empezó jugando, pero ahora está jugando Iván Aguilar. Pallarés el año pasado alternó el Cartagena, luego fichó por el Huesca para el playoff y ascendió, pero bueno, marcó un par de goles en toda la liga. Sin embargo, hace 2 años en la Olla Lorca sí que marcó 17 goles, este delantero que mide prácticamente 1,90 y es un peligro. En definitiva, una plantilla muy completa. Yo creo que de las favoritas clarísimas para estar en el playoff, porque aunque decimos que no están teniendo mucha soltura ofensiva, han marcado 5 goles, el Real Jaén ha marcado más, el Real Jaén ha marcado 6 goles en esta liga. Sin embargo, solo han encajado 2, es decir, mantienen esa solidez atrás, con lo cual tarde o temprano, y con el ataque que tienen, pues que van a estar arriba seguro. Los precedentes, pues hay que decir que tienen la baja de Ángel Robles, aunque parece que ya se está reincorporando, que es uno de sus centrales, que es muy importante. Y en cuanto a los precedentes, pues tenemos 2, como es un club que ya sabemos que es de nueva incursión en este fútbol, pues tenemos el año 2012-2013 con el empate a 0, cuando todavía jugaban en Sangonera, en aquel estadio que era, bueno, no era casi ni estadio, y el año pasado pues el 1-0 que perdimos allí en Murcia, y debe ser un partido relativamente parecido. Esperemos que el Real Jaén esté a un mejor nivel, porque el año pasado pues nos costó bastante hacerles daño y al final perdimos seguramente con merecimiento. Bueno, su entrenador José María Salmerón, que daba una de las espantadas del verano, había firmado por el Cacereño, posteriormente sí, se fue a Lucan Murcia, y también ese jugador que nos gustó y mucho, Fall, con la Balompédica Linense, jugador a tener en cuenta. Va a ser un partido también especial, suponemos, para Hugo Díaz, y te tendremos con nosotros allí en la cabina de esa vieja Condomina para llevarles el partido en el 106.0 de la FM. Hoy ha sido un programa en la primera parte eminentemente deportivo, en la segunda también con tintes deportivos, pero también institucionales. Tenemos al concejal de urbanismo, que no ha eludido ninguna pregunta, y estoy seguro que va a tener a bien la que le formule Carlos Pérez. No sé si tienes algo para él. No, bueno, le he estado más o menos escuchando, y creo que la verdad es que se ha hablado de casi todo, ¿no? La pregunta no es técnicamente a lo mejor urbanística, porque de eso se ha hablado de todo,
pero bueno, es que hay muchos entresijos y siempre está bien que alguien ponga un poco de claridad. A mí me asaltaba la duda porque el Real Jaén en su día se supone que pagó el usufructo durante muchos años, eso le dejó bastante descapitalizado en su momento cuando se transformó en sociedad anónima, pero luego a pesar de eso se le deben al ayuntamiento el 1,5 millones de euros en acciones, no sé. Es que ese trasvase en la sociedad anónima, ya digo que a él le queda muy lejos, pero ahí empezaron los males entre ese trasvase y el tema del estadio, que aunque él dice que se recepcionó en buen estado, pero a las vistas estaba bien a las claras que no estaba terminado, ¿no? Estaría en buen estado, pero no estaba terminado. Pero bueno, ya digo, se ha hablado de casi todo y está claro que lo que hace falta es hacer algún tipo de actuación. No sé si se ha comentado, porque no lo he oído, en qué situación concreta, según él ha comentado, creo que en el año 2014 se presentaron las últimas alegaciones, pero en qué situación concreta se encuentra esa reclamación que se hizo, es decir, que cuál es el siguiente paso o la siguiente noticia que podríamos tener. No, el siguiente paso, en verano de 2014 fueron las últimas alegaciones que se hicieron al Servicio de Urbanismo por parte de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Jaén. A partir de entonces ya evidentemente es una cuestión litigiosa y ya está. Es decir, que tendrá que resolverlo un juez. La justicia será la que resuelva. Ya está, no hay más. Además, porque por una sencilla razón, porque no se puede entender, por ejemplo, que la Junta de Andalucía diga en informe que la culpa es de falta de mantenimiento y ya tiene que ser obligatoriamente un juez el que diga si la culpa de mantenimiento, falta de mantenimiento, no es la falta de mantenimiento. Es decir, eso tiene que ser así, porque no puede venir un político, sea consejero, sea delegado, quien sea, a cambiar la opinión de los técnicos que han firmado negro sobre blanco de que es una falta de mantenimiento y por tanto en ese caso que la culpa es de la Junta de Andalucía. Es decir, que ya es que obligatoriamente tiene que estar resuelto o debe resolverse por un juez, no puede resolverse de otra manera, ¿no? ¿Cuánto puede quedar para eso? Porque luego puede litigarse de manera ostensible, es recurrible. Puede tardar de 3 años por ahí, no hay quien se los quite. El asunto de la justicia. Carlos, como siempre un placer tenerte. Estaremos en la cabina, en esa vieja condomina para hallar el partido. Ojalá con buenas noticias. Gracias como siempre por estar con nosotros. Igualmente, un saludo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo que le quedará a la gente es saber si el señor Márquez es aficionado al Real Jaén. Bueno, vamos a ver, yo aficionado al Real Jaén soy, actualmente abonado no lo soy, o sea que yo mi último partido oficial que vi de Real Jaén fue el Jaén Tenerife, de segunda división A, 1-0. Penalti, minuto 93, sí, rarillo penalti. Sí, pero si todos se acuerdan fue la semana en la que el alcalde, Higinio, yo bajamos al vestuario y el alcalde le dio un alegato a los jugadores con Manolo Herrero, etcétera, intentándolo animar porque ya llevan una serie de resultados malos, ¿no? Digamos que ahí yo vi lo bueno del deporte y lo malo del deporte. Entonces yo ese día fue el último partido oficial que vi de Real Jaén y el último del todo que yo vi fue el Jaén Los Villares del año pasado, donde el Jaén ganó 2-3, pero porque el Jaén metió 3 goles. Y porque los Villares metió 2 o 3 balones en el poste, Tony García hizo 2 paradas de estas antológicas que hacía y ya por entonces ya se veía un poco que también que el equipo ese año tampoco iba a hacer mucho ese año, ¿no? Bueno, pues interesante, ¿eh? Parece que se desencantó del fútbol en ese vestuario, el concejal de urbanismo, esa previa al Real Jaén Tenerife. Sí, ese fue el último partido que he ido y no me he hecho ya abonado. Pues agradecemos la sinceridad de Javier Márquez. Desde luego no se puede hablar más claro, sí mucho más alto, pero tampoco es bueno saturar a la gente a estas horas, que algunos se estarán durmiendo, otros se han despertado. Y bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y a ver en qué queda esto. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos. Ha sido un programa heavy metal y ¿quién saca nuevo disco? Iron Maiden, nos lo han pedido mucho. Últimamente llevamos una temporada, mi realizador está el pobre que no puede con la caña, pero es que la gente se tiene que despertar de la siesta. Nos vamos, gracias como siempre por la atención y muchísimas gracias a todos los tweets, los mensajes, han sido muchos por participar como siempre en este su programa. Volvemos el lunes que viene, esperemos que con buenas noticias de toda índole, institucional y también deportiva. Gracias por la atención, que pasen buena semana.